Seguimos adelante aquí en Tele Buen Día, recibiendo con gran gusto al señor Hugo de León. Buen día, ¿cómo le va? Hola, buen día, un gusto. Compartimos una pasión, somos abuelos. Sí. Dos nietas divinas ya de 2 años y medio y de 1 año y medio, Sí, disfrutándola al máximo. Se disfruta de una manera especialísima, ¿no? Sí, claro, es otro momento de tu vida, tenemos otros tiempos y bueno, es especial. ¿Y qué país uno imagina? Por lo menos a veces uno se pregunta cuando analiza lo que es la coyuntura, cuando ve los temas de la seguridad, los temas de la educación tan planteados en la gente y con tanta razón, uno se pregunta, bueno, más o menos uno torció el codo, ¿no? Ya va en la recta final, pero hay gente que viene por delante. ¿Qué espera de este país en esas materias, Hugo? Y bueno, como el mundo es redondo, espero Que el ciclo venga. que el ciclo vuelva, ¿no? Y que mis nietas encuentren una sociedad con otros valores, con otras costumbres y que se pueda vivir de otra manera, cosa que hoy está muy difícil para los jóvenes, es lo que se ve el día a día. Pero bueno, confío en que los ciclos se cumplen y que bueno, que el país nuestro, que está en la parte baja del ciclo, porque la verdad que estamos en una parte muy baja, bueno, pueda revertirle con una proyección de futuro, podamos reencontrar los caminos de seguridad, de educación y de bienestar que en otros momentos lo vivimos. Un país que lo ve bajo, ¿desde qué punto de vista? Porque cuando uno mira los números de la economía, el desempleo en baja, una inflación bastante controlada, sí, una recuperación económica fuerte. Los números hay que mirarlos por el bolsillo de cada uno. Este es un país que está muy caro en todo es carísimo, desde la región debe ser de los países más caros para vivir. Y cuando uno ve los números en esta bonanza que ha tenido el gobierno, no entiende cómo en un momento de bonanza el país todavía se endeudó todo lo que se endeudó. Entonces, ¿cuál es la realidad de los números que lo muestran? Porque si en realidad con toda esta bonanza que se vivió el país se endeudó más que en la época de crisis, entonces es medio difícil explicar. A cada uno en su casa, en época de bonanza, mejoraste tu economía, pero disminuiste tu déficit que tenía. Lo que debes menos. Sin embargo, el país debe mucho más que en el momento de crisis. Por eso creo que los números en el bolsillo de cada uno se da cuenta que este es un país que se ha vuelto muy caro. Estos temas usted los planteaba también con ese lenguaje llano en los ámbitos en los que participaba como político, como candidato a la vicepresidencia, acompañando al senador Bordaberry. ¿Se distanció luego? No, es que yo había quedado de cumplir aquella etapa. Yo no soy político profesional, diría. Yo fui un político partidario que salía a defender a mi partido y salía a buscar el equilibrio en el momento que la gente no entendió, el famoso equilibrio que planteaban los blancos, que era que no hubiera estas mayorías que tiene el gobierno y que lo va a cumplir en 10 años. La gente no entendió que al tener mayoría prácticamente medio parlamento, o sea que defiende a medio país, que fue votado medio país, poca cosa ha hecho o no ha podido hacer nada, porque las mayorías los avasallan y votan las cosas que les interesan partidariamente o sectorialmente a ellos. Y bueno, pero si la oposición no ve el bosque y sigue viendo el árbol, la cosa en el futuro no se va a poder cambiar. ¿Hoy está viendo exclusivamente el bosque la oposición? Creo que todavía no la ha visto, creo que todavía está en la mirada pequeña. Creo que hay que trabajar, viendo los números de la última elección, hay que trabajar en busca de ese 8% que cambia su voto, porque si tú ves los números, en octubre se votó la oposición un 48 y tanto por ciento, y al otro día, cuando había que votar en 30 días, bajabas a tener un 40%, que sea que hay un 8% que no mantiene lo que pregona durante 5 años. Entonces creo que es ahí donde la oposición tiene que trabajar, porque el resto del 40% ya no ha votado en las 2 elecciones, no votará y no se volcará por el partido de gobierno, porque si ya no se volcó en la coyuntura económica que vivió en el 2002 y después, no lo va a voltar. Entonces habría que trabajar en esos 200.000 opositores para que tuvieran una coherencia, para que la oposición pudiera recuperar los lugares que en otros momentos lo tuvieron. ¿Y la dirigencia actual de León carece de capacidad autocrítica, en todo caso, de tener una mirada un poco más amplia? No, lo que pasa es que es un tema que no le es fácil a ellos, pero creo que en la política, como en la vida, hay momentos y hay puntos que marcan un momento de inflexión. Creo que Salto, la votación del intendente Germán Contiño, cómo lo votó toda la ciudadanía de los otros partidos, creo que puede ser el momento de inflexión y hay que trabajar en base a eso. Cómo fue coherente el votante de Salto, cuando las encuestas daban en el inicio la gran diferencia, pero cómo el votante salteño
viendo el perfil del candidato y todo lo que podía prometer y lo que no había hecho los que estaban, le dieron la oportunidad de todos juntos de que fuera. Entonces creo que con esa base habría que salir a recorrer el país para que la oposición tuviera una coherencia de comportamiento, de actitud y de voto, y ahí sí poder lograr ser su mayoría nuevamente. ¿Sigue hablando de estos temas con Bordaberry? Sí, los hablo esporádicamente con todos ellos porque me mantengo en contacto y les había dicho que si en algún momento no estoy trabajando volvería a dar una mano, porque yo no soy de... Soy de afuera del ambiente político, pero bueno, pero fui un político que por un momento que salía a defender al partido, salía a defender a la oposición, visualicé lo que era el equilibrio que se buscaba para que no estuviera pasando lo que pasa, pero bueno, creo que no se le llegó con el mensaje, fue muy poco tiempo a la gente como para que no tuviéramos que pasar estas cosas. Bueno, fiel a su estilo de fútbol, salió a trancar fuerte en aquel momento. Hay varios tweets que me llegan precisamente en ese sentido. Dice, ¿volvería a ser candidato de una fórmula, por ejemplo? Yo creo que me queda una etapa, si la pudiera hacer, es de trabajar este año recorriendo el país para lograr esa coherencia de oposición. Creo que salir a buscar, iniciaría por Salto, porque creo que fue el primer lugar que hablé cuando salí a defender al partido, y el primero que creo que Salto tiene que ser el ejemplo para la oposición para el 2014. Si tuviera el tiempo saldría a recorrer, y ojalá que lo tenga para salir a recorrer, primero para preparar la coherencia, que veamos la oposición, el bosque y no el árbol, y que sepamos que si en la próxima elección salimos con un 48 o 50%, al otro día si hay balotaje somos ese mismo 50%, nadie se va a desviar del camino. Pero bueno, los tiempos, los momentos a veces y los trabajos a veces nos impiden. Hoy por hoy estoy libre y bueno, si tuviera tiempo me gustaría hacer esa segunda etapa. Y después se vería el año que viene porque hay ya internas lo que podría pasar, pero creo que me quedaría una etapa de trabajar en ese sentido. Así que el laboratorio hoy por hoy para el Partido Colorado debería ser Salto. ¿O para la oposición? Para la oposición creo que en mi visión, ¿no? Sí, Cada uno tiene su visión como en toda su vida, pero bueno, como soy de afuera y he mirado lo que pasó en Salto, creo que es un ejemplo para seguir para la oposición y trasladarlo a las nacionales. Y lógicamente después a las departamentales en todos los departamentos. Pero creo que habría que empezar. El primer paso creo que lo dio la ciudadanía en Salto y creo que hay que trabajar en por qué se logró ahí, y si se logró en Salto se puede lograr en todo el país. ¿Y el caso de Supagua allá en Rivera? Bueno, pero Rivera era el único bastión que teníamos. Y fue como repetirse, ¿no? Se repitió y se repitió bien por dos grandes intendencias de Tabaré Viera, que era de los intendentes de mayor aceptación en su gestión. Creo que, bueno, no habría que trabajar tanto en Rivera, sino que hay que buscar en otros lados los consensos en otros lados y, como digo yo, prepararnos, pero que seamos un todo en conjunto y no nos separemos como nos separamos en el balotaje. Bueno, de hecho, Marne Osorio ha sido nuevamente calificado como de los mejores intendentes en función del grado de aceptación que tiene. Un departamento que ha exhibido algunos cambios en ese sentido, que también la oposición en su momento tomó como referencia. Después dice alguien por acá, ¿qué le parece tirarse intendente de Canelones y de paso arregla Camino Carrasco? Saludo al grande de León. Bueno, yo vivo en Canelones, sí, ya me lo propusieron varias veces, pero creo que en la vida uno tiene que saber lo que es, a dónde va y dónde se siente cómodo. No me vería, en ciertos lugares no me vería. Yo puedo apoyar, puedo trabajar. ¿No se ve en un cargo ejecutivo de intendente, por ejemplo? No me veo. Hay ciertos cargos que no están hay gente que vive pensando en llegar a ciertas cosas y bueno, no. Yo en los planes que me hice para mi vida ya prácticamente, no digo que terminé, pero he hecho grande parte de ellos y eso sí, en la parte política podría ayudar nuevamente sin compromiso ninguno, porque como una persona que quiere primero que mi partido vuelva a crecer como creció y presente el mejor candidato para 2014, pero para trabajar en su conjunto, porque si hay algo que me quedó es haber trabajado el tiempo que trabajamos, y cuando nos desviamos, cuando nuestro líder dijo vamos hasta acá y una parte de nuestros votantes no lo siguió, como también de los blancos que se dividieron y por eso el Frente tuvo la votación que tuvo, me dejó una sensación de vacío, ¿no? Que no le llegamos a convencer a la gente, no entendieron el mensaje de cómo deberíamos comportarnos todos y lo que representamos todos juntos. Entonces
Habría que volver a hacer el trabajo, pero yo ya digo, es ese caudal de gente, porque ya más de 1 millón de personas ya tienen el camino andado de oposición. Falta esos 200.000, 250.000 que cambian y que habría que trabajar en ello. ¿Es vacío o desencanto el que tiene con la política? No, fue cuando te marcás y pensás que llega, cuando todos festejaron lo que había crecido y el gobierno tuvo mayorías, fue una sensación de vacío, porque quedan nuevamente, medio parlamento queda sin poder trabajar, o sea que vamos a tener durante 10 años medio parlamento votado por medio país, porque por medio país lo votamos, y que no tiene posibilidad, porque cuando le viene el gobierno con sus mayorías, lo aplana. Y eso la gente no lo entendió, no se dio cuenta en los primeros 5 años, no se vuelve a dar cuenta de nuevo, vamos a pasar 10 años. Entonces, lógicamente, alguien que quiso ayudar, que por lo menos ayudar, y que consideraba que lo mínimo que se podía lograr era ese equilibrio de que trabajaran todos por el bien del país, porque cuando trabaja todo el Parlamento es porque están trabajando, no se lo pudo pasar. Entonces hoy vemos lo que vemos. ¿Usted le reprocha una actitud al Partido Nacional de no haber acompañado de pronto una mirada más amplia? Creo que sí. Las 2 elecciones fueron muy claras. Tabaré Vázquez ganó con el desencanto que le hicieron al Partido Colorado por un tema económico que era del exterior, que se lo culparon al Partido Colorado, que no tuvo nada que ver, porque el presidente Colorado no era el ministro de Economía de Brasil, ni el ministro de Economía argentino, ni fue el que plantó la aftosa, ni que hizo quebrar los bancos. Pero bueno, le cargaron esas culpas mediáticamente y abandonaron al partido. Y después en última elección, lógicamente, fueron más los blancos que no acompañaron el momento de la calle. No sé de qué sector fueron. Hay algunas encuestas que se sabe, pero no los quiero nombrar porque no viene al caso, pero que no lo acompañaron. Y entonces las 2 elecciones, con gente que somos de oposición, hemos entregado 2 veces al Frente Amplio 5 años, ahora 10 años. Esperemos que la próxima vez la oposición no entregue, o sea, que nos ganen con votos genuinos, no con votos nuestros.